Tenemos que el día 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¿Mm? La hipertensión arterial no comienza el día en que se registra una cifra elevada en un consultorio médico. Es el resultado de un proceso silencioso, sostenido y multifactorial que se desarrolla a lo largo de años, muchas veces sin manifestaciones clínicas evidentes. Vamos a charlar sobre hipertensión con el doctor Miguel Schiavone, que es médico cardiólogo, magíster en hipertensión arterial, protesorero de la Sociedad Argentina de Cardiología, ex director del Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctor Schiavone, ¿nos está escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, Miguel. Hola Marcelo, hola Carmen. Tenemos 2 días de la hipertensión, ¿no? Porque el 14 de septiembre también lo consideramos el día de la hipertensión, así que recién pasamos uno. Y la pregunta siempre es, para empezar la entrevista, es la misma. ¿Cuándo una persona es hipertensa? Como dices anteriormente, ¿no? La hipertensión es algo que se viene gestando con el tiempo, ¿sí? Se define, por definición, hipertensión arterial a valores arriba de 140-90, de forma sostenida, que es el famoso 14-9 que dice la gente, sí, que en realidad ese 14-9 redondea, ¿no? Porque el número absoluto es 140-90, que es lo que dicen los tensiómetros digitales. Hoy en día uno puede ver los números enteros, ¿no? Con tensiómetros digitales de brazo validados. Así es. Arriba de ese valor, de forma sostenida, o sea, no en una sola consulta, no en un solo registro, sino tomada de forma correcta, que es mínimo 2 o 3 registros, con un minuto de diferencia entre uno y otro, y en 2 consultas sucesivas, o con el uso de equipos que permiten la medición arterial fuera del consultorio, como lo que se llama un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o un monitoreo domiciliario de la presión arterial, que evidencie que ese aumento es sostenido, ¿sí? Y que genere cambios a nivel de la arteria, del riñón, del corazón, ¿sí? Ahí es cuando ya la enfermedad está establecida y hay que tratarla. A ver, Miguel, entonces, primer punto es que un registro aislado no se considera que signifique que el paciente es hipertenso, ¿no es así? Claro. Sino que tiene que ser algo sostenido. Buenísimo eso que estás diciendo, Marcelo, porque un registro aislado puede haber muchos motivos por los cuales una persona suba la presión arterial. Fíjate que yo digo sube la presión arterial y no digo hipertensión arterial. Digo una suba de presión arterial. Una persona choca con el auto, y lo más probable es que no esté con 12,8, salvo que sea de seres humanos, nos preocupamos. Claro. Y después también uno en ese mismo momento pero dice, bueno, a ver, no me pasó nada a mí, no le pasó a nadie de gente de adentro, no le pasó a nadie a la otra persona, es un pedazo de fierro, bueno, nos pasamos el seguro y probablemente al rato la presión baje. Así es. Entonces, ese fue un aumento transitorio por una situación de estrés, ¿sí? Eso puede pasar durante un día. Ahora, si la persona tiene 150, vamos a poner de valor, 150 es histórica de la máxima, lunes, el martes, a la mañana, a la tarde, está feliz, está triste y todo el tiempo tiene presiones elevadas, eso es hipertensión arterial. Así es. A ver, ¿qué le pasa a la arteria? ¿Por qué la arteria se pone más rígido? ¿Qué pasa que la presión se mantiene alta en una persona? Bueno, hay muchas cuestiones que llevan a que una persona se hipertensa. Principalmente tiene que ver con los hábitos que tenemos, ¿no? Que muchas veces no son de los más adecuados, ¿sí? El exceso de consumo de sal, la obesidad, el sedentarismo, todas esas situaciones, el consumo de ultraprocesados, no solamente sal, sino grasas, etcétera. Todo eso hace que la arteria cambie su estructura, se ponga más rígida y libere menos de lo que nosotros es nuestro vasodilatador natural, es lo que hace que las arterias estén más laxas, que es el óxido nítrico. No importa para la audiencia porque por ahí es muy específico, pero que sepa que hay algo que deja de funcionar, que es nuestro vasodilatador natural, y por ende, si no funciona eso, que hay que darlo externamente con pastillas, ¿sí? Que es lo que hace las veces de esa hormona que no está funcionando bien. Así que básicamente eso es lo que genera, o los cambios que se generan con la hipertensión arterial. Tengamos en cuenta unos datitos antes de seguir la entrevista que me parecen súper interesantes, ¿no? La epidemiología de esto: casi 4 de cada 10 adultos en Argentina es hipertensa. 2 tercios de los hipertensos desconoce que es hipertenso. ¿Por qué? Porque no concurren
hacerse registros de presión arterial. Claro. Y un cuarto de esos hipertensos está correctamente tratado. Lamentablemente Bárbaro. eso es algo que nos infiere mucho a nosotros, a los médicos, y desde el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología hacemos mucho hincapié y educación médica y para la población de la importancia de tomar la medicación y dar las dosis adecuadas, o sea, tomar la medicación para que el paciente sepa la importancia de tomar la medicación, Sí. y formar a los médicos para que den dosis adecuadas para el control de la presión arterial y lograr los objetivos, que los vuelvo a repetir, de 140/90, o sea, menos de ese valor. Menos de ese valor. Sí. ¿Y los adultos mayores? ¿Hay adultos mayores que no son hipertensos? Porque casi todos son, ¿no? Claro, bueno, eso es muy importante. Las arterias, si bien hablamos de la rigidez de la arteria por todo el medio ambiente, las situaciones, las comidas, también cuando avanzamos la edad, Sí. nosotros en la piel nos arrugamos, Claro. ¿sí? Cambiamos lo que es colágeno por fibrosis, o sea, esto se ve en un espejo. Bueno, internamente nuestro cuerpo también tiene un Cambia. envejecimiento, Claro. que muchas veces se acelera un poco ese envejecimiento y no es acorde a la edad del paciente, entonces las arterias son más rígidas que las que tiene la edad. Claro. Y la hipertensión aumenta la prevalencia con edad, así que como vos bien decís, la prevalencia en adultos mayores es mayor, por una cuestión de mayor rigidez y mayor factores de riesgo que uno va acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Claro. ¿Hipertensos en chicos puede haber? Bueno, esto es muy importante lo que decís. ¿Por qué? Porque la hipertensión en niños creció muchísimo a lo largo de los últimos años, porque también vemos mayores tasas de sobrepeso, obesidad, Claro. sedentarismo y consumo de ultraprocesados en esas poblaciones, Totalmente. que Sí. lamentablemente no debería ser así. Por ende, también desde la Sociedad Argentina de Cardiología fomentamos la toma de presión arterial. A partir de los 3 años los pediatras deberían tomar la presión 3 arterial años. por lo De menos los 3 una años. vez al año. Exactamente. Porque detectamos primero hipertensos, sobre todo en adolescencia, ya por factores de riesgo, y Sí. por otro lado en niños por enfermedades que ya son congénitas, o sea, vienen de fábrica, vamos a decirlo burdamente, que está bueno detectarlas tempranamente porque evitamos obviamente riesgos mayores. Claro, Así y es. aumentó bastante la obesidad, ¿no? A nivel de todos, de adultos y de chicos. Eso influye, ¿no? Lamentablemente sí. En los últimos años sí se ha hecho mucha campaña en los colegios, y cualquiera que tenga un niño sabe que en los colegios se habla mucho de qué es saludable y qué no. Claro. Pero a la vez también sí los mismos kioscos de los colegios Claro. no son del todo saludables. Claro. Así que hay una contradicción ahí, pero bueno, vamos hacia un camino de mejorar. Creo que el tema obesidad y sobrepeso pasó a ser un tema de agenda, sí, porque la tasa de sobrepeso y obesidad a nivel mundial creció muchísimo. Es por eso también que no en vano la industria, los laboratorios sacaron drogas para la obesidad, Claro. Evidentemente porque descubrieron que ahí tenían algo y Claro. que también impacta directamente en la salud de una población, ¿no? O sea, Sí. también el Estado tendría que tomar cartas en esto, ¿no? Totalmente. Exactamente. Bajar por ahí impuestos en determinadas alimentos que son saludables y aumentarlos en alimentos que no lo son. Sí. ¿Te parece bien en la ley de etiquetado, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? A ver, es muy difícil decir si me parece bien. Me parece que no teníamos nada. Claro. Y entonces no teníamos nada, era algo totalmente anárquico. Hoy tenemos algo, ¿puede ser perfectible? Puede ser perfectible, Claro. claramente. Pero tuvimos algo que no existía y lo podemos ir perfeccionando como sociedad y creciendo y pudiendo, sería lo ideal. No dejar algo que de la nada a algo teníamos algo y ahora dejarlo eternamente así, ¿no? Hay que Claro. todos los años tendríamos que ver cómo perfeccionar Claro, esto qué y loco. cómo buscar la vuelta, porque también del otro lado los alimentos buscan buscar la vuelta a los octógonos y tratar de ver cómo sacan uno, Sí. tratando de jugar un poco con la ley y la cantidad de dosis y por ahí, bueno, nada, ajustar un poquito para que no le aparezca, pero sigue siendo poco saludable. Ok. Claro. Ay, Miguel, y entonces el tema es así. Suponete una persona hipertensa, ¿no? Dice, bueno, yo me siento bien, ando fenómeno, está bien, tengo un poco de presión. ¿Qué le puede pasar a una persona hipertensa con el tiempo? Y muchas cosas le pueden pasar, Sí. y eso es importante, porque como dijeron al principio, lo dijiste vos, Marcelo, muy bien, es una enfermedad silenciosa. Entonces, uno por ahí no siente nada, pero a largo plazo, sí, está demostrado y más que evidenciado que aumenta la tasa de ACV, la tasa de infarto, Ujú. pacientes en diálisis, ¿sí? Claro.
terminan en diálisis por hipertensión arterial, arteriopatía periférica por hipertensión arterial. Tengamos cuenta que un evento de esos, si más allá vamos a tomarlo desde el punto de vista de salud pública, un ACV es muy costoso para un país, pero para la persona sin duda, un infarto, claro. Recordemos que el 50% de los infartos no llegan al hospital, se mueren en sus hogares. Entonces, nada, tiene una alta tasa de morbimortalidad, ¿sí? Claro, Es una patología con alta tasa de morbimortalidad. Influye mucho también el estrés. El estrés es parte. Yo siempre digo que el estrés solo no es el culpable, ¿no? Claro. El estrés lo que lleva es a una vida inadecuada. Totalmente. Generalmente alguien que está estresado no va a comer una manzana, va a elegir algo, una hamburguesa. Sí. Una persona estresada no va a decir, o que está sobrecargada de trabajo, no va a decir, bueno, corto todo y me voy media hora a caminar, a correr. Claro. Seguramente eso también influye. Sería lo bueno. Y aparte que sí, es verdad que el estrés genera cambios reológicos, cambios a nivel de hormonales y de la sangre que predisponen a enfermedades, claramente. Pero a ver, Miguel, sí, Carmen. Perdón, pero ha aumentado mucho el estrés en la población hoy en día. Y claramente, sí. No estamos en un país nórdico, somos un país que vivimos, no importa, no estamos hablando de un partido político ni nada, es un país que vive generalmente con bastante estrés y adaptación al estrés y sobreadaptación, que ese es el problema, Claro. ¿no? Es que yo veo muchos pacientes que casi toda la sintomatología que tienen es por estrés. Por eso te lo comentaba. Tenemos dos cosas importantes que un poquito para ir terminando, no robarte más tiempo. Primero, tratamiento. Tenemos mucho, ¿no? Para tratar un hipertenso. Vamos a cerrar esto con algo positivo. El diagnóstico es muy simple. Tomarse la presión arterial. Claro, con una buena técnica, un buen tensiómetro o concurrir a su médico que lo haga de forma correcta. También es bueno que podemos hacer cosas para retrasarla o evitarla, ¿sí? Dieta, actividad física, exacto. Etcétera. El manejo del estrés que recién mencionábamos. Y por último, que tenemos eventualmente, si caemos en la enfermedad, tenemos una hipertensión arterial diagnosticada y correctamente diagnosticada, tenemos un montón de drogas que nos pueden ayudar a controlar la presión, siempre y cuando obviamente la persona sea adherente, o sea, tome la medicación que el médico le prescribe. Así que tenemos muchos medicamentos, combinaciones, se puede escalar en las dosis, se puede agregar más medicaciones, o sea, tenemos muchas alternativas y a futuro vamos a tener nuevas drogas seguramente que van a ser más fáciles, aplicables no todos los días, en comprimidos, también puede aparecer algunos inyectables, etcétera. Así que la perspectiva es buena, pero obviamente lo mejor es no estar enfermo, ¿no? No llegar a la enfermedad. Entonces lo importante acá es la prevención, ¿no? Claro. Claramente. Claro. Última, decime, ¿cada cuánto una persona que no es hipertensa se debería hacer un control? Desde la Sociedad Argentina de Cardiología fomentamos a por lo menos, nos conformamos con poco, creo yo, pero bueno, por lo menos una vez al año. Claro. Una vez al año. Me preguntan a mí, Miguel Schiavone, por lo menos 2 veces al año tener un control donde alguien, un personal de salud, clínico, cardiólogo, nefrólogo, le tome correctamente la presión arterial para saber más o menos en dónde estamos en cuanto a los valores de presión arterial. Bien. Doctor Miguel Schiavone, la verdad te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy claro y en este programa que lo que nos importa es la información y la prevención, creo que esto quedó bien descrito. Así que muchas gracias y te mando un gran abrazo. Un abrazo, sí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de la Sociedad Argentina de Cardiología, del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial y un saludo enorme a la audiencia saludante. Gracias. Un gran abrazo, que andes muy bien. Bueno, ha sido el doctor Miguel Schiavone, entonces, con el cual charlamos sobre hipertensión, la importancia de los controles, prevención. El resto lo hace el médico, pero nosotros tenemos que prevenirnos. Actividad física, mantener un peso adecuado, una dieta.